Capítulo primero. Sentido de cuple de la leyenda y otros símbolos masónicos. Multiplicidad de velos para encubrir el verdadero misterio de la masonería. En cada uno de los cuales deben jurar los adeptos no revelar sus secretos ni a los profanos ni a los hermanos de grado inferior. Existen, por otra parte, los 90 grados del rito de Misraim, superior al escocés en número de grados, pero inferior en valor intrínseco. Dejaremos a un lado este y otros ritos. El escocés es la esencia de la masonería. Hay que tomar en consideración, por otra parte, los misterios velados en todo el sistema masónico, los verdaderos misterios de los jefes desconocidos. Ahí es donde se revela, en toda su integridad, la sinagoga extinta. Y finalmente, detrás de la sinagoga, se oculta el verdadero inspirador y jefe de derecho de toda la masonería: Satán. En estas explicaciones se refugian los iniciados cuando un inquisidor demasiado ardiente trata de llegar hasta el último secreto. La leyenda masónica de Hiram y la construcción del templo de Salomón es el cero no significativo, que contiene, como el Ensof cabalístico a los 10 Sefirot, los 10 sentidos diversos en que se puede explicar. En honor de los 3 Sefirot superiores, que forman la parte inteligente del hombre arquetipo, veremos el sentido cabalístico, masónico y diabólico, en conmemoración de los siguientes 3 Sefirot, que constituyen la parte moral de Adán Kadmon. Se nos explicará el sentido teológico, filosófico y ético, según el tercer trío de Sefirot, que integran la parte física del hombre primitivo. Daremos el sentido histórico, político y físico de dicha leyenda. Y para representar dignamente el restante número, examinaremos el sentido judaico de la leyenda de Hiram. En beneficio de una mayor claridad expositiva, no seguiremos este orden, sino que adoptaremos el que nos parezca de mayor utilidad. Existen, en honor de los 3 Sefirot superiores, 3 insignias que son el delantal, el cordón y la alhaja, y en honor de los 7 inferiores, 7 emblemas: la jatería, la orden, el signo, la contraseña, el contacto, la palabra sagrada y la era masónica. Las palabras son casi todas hebreas, pues es esta una lengua poco conocida y cuyo estudio no se estimula. También los colores tienen su significado particular, como lo tiene la formación de las logias, sus altares y decoraciones, las ceremonias de recepciones y banquetes, bautismos, matrimonios y funerales del culto masónico. Es imposible deshacerse de la impresión que tal cúmulo de símbolos y velos artificiales causa en el espíritu de los profanos y los mismos masones. El secreto oculto tan cuidadosamente debe constituir o un bien inmenso, ya que no se revela sino a los más estudiosos y perseverante, o un tremendo mal, cuando tanto miedo existe a verlo revelado y conocido. El divino Salvador dijo: La luz ha venido al mundo, y los hombres quieren más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malvadas. Pues quien hace el mal odia la luz y no viene a ella, para que no se le acuse por sus obras. Pero el que cumple con la verdad se acerca a la luz, para que sus obras sean manifiestas, pues se hacen en Dios. Segundo, forma simbólica de la leyenda masónica. El héroe principal de la leyenda masónica es Hiram, nombrado también Hiram Ab, nuestro padre Hiram, que representa, en la leyenda, al arquitecto del templo de Salomón, en la explicación astronómica, al sol, en la explicación moral, al hombre perfecto, en la explicación política, al pueblo, en la explicación histérica, al último gran maestre de los templarios,
JB de Molay, en la explicación indaica al pueblo judío y en la explicación diabólica a Satán, el gran arquitecto del universo. No será inútil contar aquí, en beneficio de los que no la conocen, la leyenda masónica, tal como se comunica a los recipientarios de las logias. De este modo se podrá comprender mejor su explicación múltiple. Nos atenemos para el relato al ofrecido por Leo Taxil en su libro Los Hermanos Tres Puntas. Era el tiempo del máximo poderío de Salomón, hijo de David. Este rey, famoso por su sabiduría, estaba haciendo levantar un templo magnífico a la gloria de Jehová. El arquitecto encargado de esta construcción era Hiram. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? Al hablar de los sofitas y la demonolatría, hemos referido la historia de Caín y de su raza, hasta llegar a Hiram, el constructor del templo de Salomón. Así, tomamos la historia desde el punto en que la interrumpimos. Hiram, hijo del espíritu del fuego y de los genios del trabajo, vivía triste y solitario entre los hijos de Adán, y no comunicó a ninguno de ellos el secreto de su origen sublime. Todos le temían, y Salomón, más que todos los demás. El temor que había inspirado ahogaba en los corazones el efecto y la simpatía antes de que naciesen. Salomón, a quien un secreto instinto advertía de la grandeza misteriosa de Hiram y que se sentía humillado ante él, le odiaba con toda la fuerza de su orgullo. Hiram, enviado al rey Salomón por el rey de los tirios, adoradores de Moloc, había sabido, desde su llegada, imponerse a todos. Su genio audaz le situaba por encima de los demás hombres. Su espíritu escapaba a la humanidad, y todos se inclinaban ante la voluntad y la misteriosa influencia de aquel a quien llamaban el Maestre. Sobre su faz ensombrecida pintábase la bondad y la tristeza. Su amplia frente reflejaba a la vez al espíritu de la luz y al genio de las tinieblas. Gran arquitecto y gran escultor, Hiram no había conocido otro maestro que la soledad, ni otros modelos que los que el desierto le había proporcionado en los restos de figuras colosales y grandiosas de dioses y animales simbólicos, especies desvanecidas, espectros de un mundo antiguo y de una sociedad muerta y desaparecida. Su poder era grande. Tenía bajo sus órdenes a más de 300.000 obreros, hombres de todos los países, que hablaban todas las lenguas, desde el sánscrito del Himalaya hasta el lenguaje gutural de las tribus libias. A una orden de Hiram, la multitud innumerable de los trabajadores avanzaba desde todos los puntos del horizonte, como las olas de una mar embravecida, presta más a inundar los valles y llanuras incapaces de contenerla, o bien semejaba un mosaico de cabezas humanas, escalonándose en anfiteatro hasta el límite del horizonte, tan numerosas como las estrellas del cielo o los granos de arena del desierto. Balquis, reina de Saba, llegó a Jerusalén a saludar al gran monarca y admirar las maravillas de su reino. Halló a Salomón vestido de oro, sentado sobre un trono hecho de madera de cedro dorada, con los pies reposando sobre un tapiz también de oro. Al principio, le pareció que veía una estatua del más precioso de los metales, con el rostro y manos de marfil. Pero la estatua, animándose, avanzó hacia Balquis. Luego el rey la hizo sentarse a su lado, sobre aquel trono que deslumbraría a cualquiera que no fuese la reina del mediodía. Balquis, tras haber ofrecido a Salomón presentes suntuosos, le propuso, según la moda oriental, 3 enigmas. Pero el sabio, nombre que Salomón se hacía dar, había corrompido al gran sacerdote de los sabitas y había pagado a precio de plata el conocer por adelantado los 3 enigmas, cuya solución se había hecho preparar por Sadoc, el gran sacerdote de los hebreos,
de modo que pudo contestar a las preguntas de la reina tan pronto como fueron formuladas. Salomón paseó con la reina por sus palacios, cuya magnificencia le hizo observar. Después la condujo al templo que estaba levantando al Dios de Israel. Cuando llegaron a los cimientos del altar, la reina observó un pie de cepa, arrancado del terreno y arrojado al azar. Un pájaro maravilloso que siempre acompañaba a la reina, una abubilla llamada Hud Hud, le hizo comprender con sus gritos quejumbrosos lo que significaba aquel despojo, el depósito que cubría aquella tierra sagrada, violada por el orgullo de Salomón. Has levantado tu gloria sobre la tumba de tus padres, Dijo Balquis al rey. y esa cepa, esa madera sagrada. La he hecho arrancar, Interrumpió Salomón. para elevar aquí un altar de pórfido y madera de olivo, que haré decorar con 4 serafines de oro. Esta viña Prosiguió la reina de Saba. fue plantada por Noé, el padre de tu raza, y un descendiente de Noé no ha podido arrancarla sin impiedad. Por ello, el último príncipe de tu raza será clavado, como un criminal, a esa madera que debía ser sagrada para ti. A todo esto, el fuego de los ojos de Balquis había abrasado el corazón de Salomón, que estaba ante ella como el esclavo ante el amo que tiene sobre él derecho de vida y muerte. La reina, en principio, habíase sentido asqueada ante el orgullo de Salomón, pero después, conmovida al ver que el rey se había convertido en otro hombre, por su amor, y orgullosa de haber hecho cambiar aquel corazón tan soberbio y altivo, concedió al rey la promesa de matrimonio que éste imploraba. Pero, tanto si visitaban los palacios del rey, como si iban al templo que Salomón quería erigir en honra del Dios de los hebreos, o si Salomón le mostraba cualquier de las otras maravillas que tan alta han colocado su gloria, al preguntar ella el nombre del obrero que los había concebido, el rey Salomón respondía: Es un tal Hiram, personaje extraño y feroz, que me fue enviado por el rey de los tirios. Balquis quiso que le presentaran a Hiram. Salomón trató de hacerle olvidar tal idea, pero, al mostrarla las columnas, las estatuas de animales y querubines, el trono de marfil y oro situado frente al altar, al oír hablar del mar de bronce que iba a hacer ejecutar, la reina de Saba preguntaba: ¿Quién ha erigido estas columnas? ¿Quién ha cincelado estas estatuas? ¿Quién ha hecho este trono? ¿Quién va a fundir el mar de bronce? Y Salomón veíase obligado a responder siempre. Hiram. Balquis estaba impaciente por conocer a tan singular personaje, y Salomón, para no ofenderla, hubo de ceder a sus deseos y ordenó que Hiram fuese traído a su presencia. Cuando Hiram, artífice de tanta maravilla, compareció ante la reina, y, sin vanidad, pero sin temor, elevó hasta ella su mirada de fuego, Balquis se sintió turbada en todo su ser. Luego, cuando hubo recobrado cierta seguridad, le preguntó a Hiram acerca de sus obras y defendió a este trabajador modelo contra las críticas de Salomón, inspiradas por un bajo sentimiento de celos. Como la reina deseara ver reunido ante ella todo el innumerable ejército de albañiles, carpinteros, mineros, fundidores, herreros, canteros y tallistas que Hiram dirigía, Salomón dijo que todos estos obreros, venidos de todos los países y que hablaban lenguas distintas, estaban dispersos por las costas y que era imposible reunirlos. Pero el maestre, tras haber rendido en homenaje a Balquis, se dirigió hacia la entrada del templo, situóse en el pórtico exterior y, utilizando un bloque de granito como pedestal, dirigió una mirada penetrante sobre la multitud reunida, que se dirigió hacia el centro de las obras. A un signo de Hiram, todos los rostros se volvieron hacia él. El maestre levantó entonces el brazo derecho
y con la mano abierta trazó una línea horizontal en el aire, de cuyo centro hizo caer otra vertical, figurando dos ángulos en escuadra, signo en el que los sirios hubiesen reconocido una T. Ante esta señal de reunión, el hormiguero humano se agitó como si una tromba de viento lo hubiese azotado. Luego se formaron grupos que se desglosaron en líneas regulares y armoniosas. Se dispusieron en legiones, y estos cientos de miles de obreros, conducidos y dirigidos por jefes desconocidos, se partieron en tres cuerpos principales, subdivididos cada uno en tres cohortes distintas, espesas y profundas, donde marchaban: primero, los maestres; segundos, los compañeros; y terceros, los aprendices. En el centro iban los trabajadores de la piedra; a la derecha, los que trabajan la madera; a la izquierda, los que se dedicaban a la industria de los metales. La tierra temblaba bajo sus pasos. Se aproximaban semejantes a las altas olas del mar, prestas a invadir las riberas. Sin gritos, sin clamores, no se escuchaba sino el rumor sordo y cadencioso de sus pasos, parecido al rodar de un trueno lejano, precursor del huracán y la tempestad. Si un soplo de cólera pasara por aquellas cabezas, el torbellino de su cólera irresistible arrollaría todo cuanto se le opusiera, sin que nada fuera bastante a detenerlos. Ante aquella fuerza desconocida, que se ignoraba a sí misma, Salomón palideció. Lanzó una mirada de azoramiento hacia el brillante pero débil cortejo de sacerdotes y cortesanos que le acompañaban. ¿Iba a ser sumergido su trono en las ondas de este océano humano? Nol Hiram alzó el brazo, y todos se detuvieron ante esta señal. A un signo suyo, el ejército se dispersó. La muchedumbre retiróse remisa, pero obediente a la inteligencia que la domaba y dominaba. ¿Pues qué? Díjose Salomón. Un solo signo de esta mano hace nacer o dispensarse a los ejércitos. Luego, comparando esta fuerza oculta, este formidable poder con el suyo, el gran rey que creía haber recibido de Dios el talento y la sabiduría, comprendió que éstos eran poca cosa comparado con lo que acababa de descubrir y, en el fondo de su alma, reconoció la existencia de un poder superior al suyo, poder que en el porvenir, cuya presciencia poseía, tenía reservada una soberanía más grande y más universal que la suya. También, la reina, al ver el dominio de Hiram sobre la multitud, comprendió que se hallaba ante alguien que era más que un hombre. Balquis lamentó el compromiso temerario que la unía a Salomón, y éste sorprendió los ojos de la reina fijos en el obrero. Pero este poderío de Hiram, tan grande que ninguna empresa parecía sobrepujar a su talento, había de experimentar una derrota, tanto más cruel cuanto que la reina, llegada para asistir a su triunfo, había de ser testigo de su humillación. Un compañero albañil llamado Jubelas, un compañero carpintero llamado Jubelos y un compañero minero llamado Jubelum habían reclamado el título y salario de maestres, e Hiram se lo había rehusado, por no tener derecho a ello. Para vengarse, el compañero albañil mezcló cal con el ladrillo en los preparativos para la fusión del mar de bronce. El compañero carpintero prolongó los extremos de las traviesas de las vigas para exponerlas a las llamas, y el compañero minero trajo del lago envenenado de Gomorra lava sulfurosa que desdichadamente se incorporó a la aleación. Un joven obrero, llamado Benomi, que sentía por Hiram el tierno amor de un hijo por su padre, sorprendió este complot infame, y fue a revelárselo a Salomón, para que detuviese la colada del mar de bronce.
Pero Salomón, alegre ante tal oportunidad de ver a Hiram humillado ante la reina, quiso que la labor no se interrumpiera. Sonó la hora solemne. Los obstáculos que retenían al bronce líquido se apartaron, y torrentes de metal fundido se precipitaron en el inmenso cuenco que había de servir de molde para el broncíneo mar. Pero el molde, demasiado cargado, se desgarró, y el fuego líquido escapó por todos lados. Hiram creyó que la acción del fuego vitrificaba la arena y, para evitarlo, dirigió una columna de agua contra la base de los contrafuertes del molde. El agua y el fuego se mezclaron para combatirse. El agua ardiente saltó al espacio llevando consigo metal ígneo, y esta espantosa lluvia cayó sobre la multitud que había acudido a presenciar el acontecimiento, sembrado por doquier el espanto y la muerte. El gran artífice, deshonrado, miró en torno a él. No vio a su fiel Benoni. En su dolor, le acusó, sin saber que el pobre muchacho había perecido, víctima de su lealtad, al tratar de prevenir esta catástrofe, tras de que Salomón se hubo negado a tender el cetro, pidiendo la interrupción del trabajo. Hiram no abandonó el escenario de su derrota y su vergüenza. Agobiado de dolor, no se cuidaba de aquella masa de bronce fundido que se agitaba hasta en sus profundidades y que amenazaba engullirle en cualquier momento. Solo pensaba en la reina de Saba, que había ido para presenciar un gran triunfo y solo había contemplado un tremendo desastre. De repente, oyó una voz extraña y formidable que salía del mar de fuego y pronunciaba su nombre por 3 veces. ¡Hiram! 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 Levantó los ojos y en medio de la masa ígnea vio una figura humana, pero de volumen mucho más grande que el de los hombres que viven sobre la tierra. El ser sobrehumano aquel avanzó hacia Hiram diciendo: Ven, hijo mío, ven sin temor. He soplado sobre ti y podrás respirar en medio de las llamas. Hiram, envuelto en fuego, halla en el elemento en que un hijo de Adán encontraría la muerte, delicias desconocidas. Una misteriosa atracción le invade. Se siente dulcemente transportado y sin resistir más, pregunta al que de esta forma le lleva. ¿A dónde me conduces? Al centro de la tierra, al alma del mundo, al reino de Eblis y Caín, donde con ellos reina la libertad. Aquí expira la tiranía celosa de Adonai. Aquí podemos, riéndonos de su furor, gustar los frutos del árbol de la ciencia. Aquí está el dominio de tus padres. ¿Quién soy yo, pues, y quién eres tú? Soy el padre de tus padres, hijo de Lamch, y nieto de Caín. Soy Tubal-Caín. Tubal-Caín introdujo a Hiram en el santuario del fuego, y allí le explicó la debilidad de Adonai y las bajas pasiones de este dios, enemigo de sus criaturas, que las condena a morir para vengarse de los beneficios que les otorgan los genios del fuego. Luego, Hiram se halló en presencia del padre de su raza, de Caín. El ángel de la luz que engendró a Caín puso un reflejo de su inefable belleza sobre el rostro de aquel hijo cuya grandeza tanto irritaba a Adonai. Caín refirió a este último vástago de su raza cuáles eran sus defectos, cuáles sus virtudes mucho mayores que sus defectos, y cuáles sus desdichas que por la persecución de Adonai igualaban a sus virtudes. Hiram vio a todos aquellos miembros de la raza de Caín que murieron antes del diluvio, porque todos los muertos después de este acto de venganza impía no están presentes allí. Hiram no los pudo ver, ya que la tierra retiene sus cuerpos, y a Hiram le fue dado escuchar la voz de aquel que nació de los amores de Tubal-Caín y su hermana Noema, y que conoció carnalmente a la mujer de Caín, y hubo de ella a Canaán, padre de Nemrod. Un hijo nacerá de ti, a quien no verás,
y que te dará innumerable posteridad. Durante largos siglos, tu raza empleará todo su valor y todo su genio en colmar de bienes a la ingrata y estúpida raza de Adán, pero al fin, los más fuertes serán los mejores. Ellos establecerán en toda la tierra el culto del fuego. Tus hijos, con tu nombre por divisa, se reunirán y destruirán el poderío de los reyes y los ministros de Adonai. Ve, hijo mío, que el ángel de la luz y los genios del fuego están contigo. Hiram fue de nuevo transportado desde el santuario del fuego a la tierra. Tubal-Caín volvió con él por un momento. Antes de dejar a su nieto, acabó de hacer resurgir su coraje, y tomando el mazo de que él mismo se sirviera durante las obras y que tan famoso le había hecho, se lo entregó diciéndole: «Con este martillo, que ha abierto los cráteres de los volcanes, y con la ayuda de los genios de fuego, vas a realizar la obra que has concebido, y harás admirar a los testigos de tu derrota, el mar de bronce». Luego que Tubal-Caín desapareció, Hiram se sirvió del precioso martillo para reparar su obra. Unos instantes fueron suficientes, y las primeras luces del día alumbraron esta nueva maravilla realizada por el genio de Hiram. Todo el pueblo de Israel celebró su victoria, y la reina de Saba, cuyo naciente amor habían irritado las contradicciones de Salomón, sintió su corazón inundado de gozo. Como ella se paseara fuera de los muros de Jerusalén, acompañada por sus damas, un secreto instinto atrajo hacia aquellos lugares a Hiram, que se habla desentendido de su triunfo, y buscaba la soledad. Se declararon su mutuo amor. Hud-Hud, el pájaro que siempre acompañaba a la reina de Saba como mensajero de los genios del fuego, y que en todas las circunstancias había manifestado gran aversión por Salomón, al ver a Hiram trazar en el aire la T misteriosa, púsose a dar vueltas sobre su cabeza, posándose luego, con gran complacencia, sobre su puño. Ante este signo, Sarail, nodriza de la reina, exclamó: El oráculo se ha cumplido. Hud-Hud ha reconocido al esposo que los genios del fuego destinaban a Balquis, el único cuyo amor puede acoger sin delito. No dudaron más y, tomándose mutuamente por esposos, trataron de bailar el medio de desligar a Balquis del compromiso que la unía a Salomón. Hiram se alejaría el primero de Jerusalén. Poco después, la reina, impaciente por unirse a él en Arabia, burlaría la vigilancia del rey de los hebreos. Pero los tres malvados compañeros, cuya traición habían desbaratado los genios del fuego, y que espiaban sin cesar a Hiram, para vengarse de él, sorprendieron el secreto de sus amores. Luego se presentaron a Salomón, y Jubelas habló al rey en estos términos: Hiram ha dejado de venir a las canteras, las obras y los talleres. Jubelos le dijo: A la hora tercia de la noche, pasó por delante de mí un hombre que se dirigía a la tienda de la reina de Saba. En él reconocí a Hiram. Y Jubelum añadió: Alejaos, compañeros míos, así como los que os rodean. Lo que he de decir, tan solo debe oírlo el rey. Y una vez a solas con Salomón, Jubelum le habló de este modo: Me he aprovechado de las sombras de la noche para mezclarme con los eunucos de la reina. He visto a Hiram deslizarse hasta donde ella estaba, y cuando al amanecer me he retirado, aún seguía solo con ella. Salomón se entrevistó con el gran sacerdote Sadoc, y le contó lo que acababa de saber, y entre los dos buscaron el medio de tomar venganza contra Hiram. Pero éste pidió audiencia a Salomón, a fin de pedirle que le permitiera despedirse. Salomón le interrogó acerca del país a que pensaba dirigirse, una vez que se marchase de Jerusalén. Quiero volver a Tiro, Respondió Hiram: junto al rey que me envió a ti.
Salomón le anunció entonces que era libre de marcharse si lo deseaba. No obstante, Hiram, antes de marcharse, debía distribuir la paga a sus obreros. Salomón le preguntó quiénes eran los 3 compañeros Jobelas, Jubelos y Jubelum. Son 3 obreros sin talento, Respondió Hiram. que quisieran tener el título y salario de maestres, petición que con toda justicia yo he rechazado. Salomón despidió a Hiram, con grandes protestas del afecto que siempre guardaría para él, y luego llamó a los 3 compañeros. Anuncióles la retirada de Hiram, y añadió: Han muerto varios maestres que es preciso reemplazar esta tarde, después de la paga, y dé a Hiram, y pedidle vuestra iniciación al grado de maestre. Si os lo concede, si os da su confianza, tendréis también la mía. Si os lo rehúsa, compareceréis mañana ante mí, y yo escucharé su justificación y vuestra defensa, y me pronunciaré entre él y vosotros, a menos que Dios le abandone, y señale, con algún signo sorprendente, que Hiram no ha hallado gracia ante él. Hiram y Balquis iban a separarse para reunirse muy pronto, y la reina de Saba dijo al esposo de su corazón: Sed 2 veces dichoso, mi señor y dueño bien amado. Vuestra servidora más fiel está impaciente por reunirse de nuevo con vos, y con ella hallaréis en Arabia al fruto de vuestro amor, que lleva en su seno. Con pena separóse Hiram de los brazos de aquella, cuyas palabras le habían hecho aún más querida. Salomón, advertido por adelación de Jubelas, Jubelos y Jubelún, quiso apresurar su matrimonio con la reina de Saba. Por la noche, a continuación de la cena, la premió para que cediera a su amor. Era el momento que Balquis esperaba. Incitó a Salomón a beber, y éste se prestó fácilmente a ello, esperando que con el vino hallaría la suficiente audacia para hacer violencia a Balquis. Sentíase pleno de confianza y esperanza al ver que ella también vaciaba su copa, antes llena de un vino que se transforma, al beberlo, en ardiente llama que se apodera de todos los sentidos. Pero ella solo fingía beber para burlarle. Pronto Salomón hallóse sumergido en el sopor de la embriaguez. Entonces, la reina se aprovechó para retirar del dedo del rey el anillo de compromiso que le había dado en prenda de su fe. Un caballo que estaba preparado llevó a Balquis lejos de Jerusalén, al país de Saba, donde había de encontrarse con Hiram. Pero, ay, que los 3 malvados compañeros veían más que con envidia a aquellos a quienes sus talentos y virtudes habían situado por encima de ellos, y eran admitidos en la cámara del centro. Entonces resolvieron penetrar, de grado o por fuerza, en este lugar sagrado. Pero como no podían conseguir sus fines, sin conocer la palabra sagrada de los maestres, resolvieron concertarse para arrancársela a Hiram. De común acuerdo, decidieron intimidarle, a fin de arrancarle por el temor lo que no esperaban obtener por la libre voluntad de aquel. Estaban decididos a darle muerte, para escapar del castigo que sobre ellos habría de atraer tan criminal audacia. No esperaban perdón, y habían de apartar a toda costa los dedos acusadores que les señalarían los otros obreros como asesinos del maestre. Vana ilusión. Los útiles empleados para la ejecución de so crimen hablan de indicar a qué clase de obreros pertenecían. Tras haber tomado, en la sombra y el silencio, todas las disposiciones necesarias para, según sus cálculos, sacar adelante sus detestables designios, los 3 compañeros esperaron el instante en que, a la caída del día, los obreros, cumplida su labor, dejaban el taller para entregarse al reposo, pues entonces el maestre, que siempre salía el último, se encontraría solo. El templo tenía 3 puertas, una al este, que comunicaba con la cámara del centro, y estaba reservada al maestre,
otra al sur y la tercera al oeste. Esta última servía de entrada común a todos los obreros, y era también por la que acostumbraba a retirarse Hiram, que siempre se marchaba el último. Los tres cómplices se colocaron cada uno en una de estas puertas con el fin de que, si Hiram escapaba a uno, no pudiera evitar a los otros. Jubelas se escondió en la puerta del sur, Jubelos en la del oeste y Jubelum en la de oriente. Luego de algunos instantes, Hiram salió de la cámara del centro para visitar los trabajos y asegurarse, como de costumbre, de que sus planes eran correctamente ejecutados. Encaminábase hacia la puerta del sur, cuando vio a Jubelas, armado de una pesada regla. El maestre le preguntó por qué no se había ido con los oíros obreros y qué quería de él. El compañero Jubelas le respondió con la mayor audacia: Maestre, hace tiempo que me retenéis en las filas inferiores. Quiero ascender. Admitidme al rango de maestro. Respondió Hiram con su habitual bondad: concederte por mí mismo este favor. He de contar con mis hermanos. Cuando hayas completado el tiempo de tu servicio y estés bien instruido, yo mismo consideraré un deber proponer tu nombre al consejo de los maestres. Ya estoy lo bastante instruido, respondió el temerario. y no me apartaré de vos hasta que haya oído la contraseña de los maestres. ¡Insensato!, replicó Hiram. No es así como yo la veo obtenido. Trabaja, persevera y serás recompensado. Jubelas insistió, llegando hasta la amenaza. Hiram, sin dejarse intimidar, le respondió con firmeza que era en vano que esperase obtener por tal medio lo que pedía, y, con un movimiento de la mano, le conminó a que se retirase. En el mismo momento, el compañero, furioso, trató de asestarle un violento golpe con la regla, golpe que fue desviado por el gesto de Hiram, y que, en lugar de alcanzarle en la cabeza, le dio en la garganta. Hiram, justamente inquieto, avanzó precipitadamente hacia la puerta del oeste, pero allí fue detenido por Jubelos, quien de forma aún más amenazadora le exigió la contraseña de tos. Maestres. Hiram, entreviendo el peligro en que se hallaba, retrocedió para salir por la puerta de oriente, pero no pudo evitar un terrible golpe que Jubelos le asestó sobre el corazón con su escuadra. Aturdido por el golpe, Hiram se dirigió hacia la puerta oriental por la que pensaba podría escapar. Vana esperanza. Allí le esperaba el último conjurado, Jubelum, que también le pidió la contraseña de los maestres. Antes la muerte que revelar el secreto que se me ha confiado, dijo Hiram. Instantáneamente, el malvado le asestó un martillazo en la frente que le hizo caer a sus pies. Los tres asesinos se reunieron y, viendo, al interrogarse mutuamente, que no habían conseguido lo que esperaban, sintiéndose aterrados al haber cometido un crimen inútil, y pensaron únicamente en el modo de evadir las consecuencias del mismo, haciendo desaparecer los rastros de su odioso acto. A tal efecto, levantaron el cuerpo, lo escondieron tras unos escombros y por la noche lo transportaron fuera de la ciudad y lo enterraron en un bosque, plantando sobre su tumba una rama de acacia. No tardó en llamar la atención la ausencia de Hiram, y pronto los obreros se persuadieron de que había ocurrido una terrible catástrofe. Enseguida sospecharon un crimen y lo atribuyeron a los tres malvados compañeros Jubelas, Jubelos y Jubelum, que desde el día de la desaparición de Hiram faltaban también de las obras. Los maestres se reunieron entonces en la cámara del centro, que pintaron de negro, en señal de duelo. Cuando los vapores de la embriaguez se disiparon y Salomón se halló solo, abandonado por Balquis, montó en cólera y prorrumpió en amenazas contra Sadoc y su dios Adonai. Pero el profeta Ahías de Silo,
contuvo su furor recordándole que el asesinato de Caín fue castigado 7 veces, y el matador de Lamech 70 veces 7. Salomón, para apartar de sí tal condenación, ordenó que se buscara el cadáver de Hiram. Aunque Salomón juzgó a 9 maestres lo suficiente hábiles como para confiarles la captura de los asesinos de Irán, y pese a que todos ellos estaban animados de extraordinario celo para cumplir su misión, quizá no la hubieran conseguido llevar jamás a cabo si un desconocido no hubiera indicado al rey el escondite de los asesinos. El rey envió allá, sin demora, a los 9 celosos maestres. Uno de ellos, Stolkin, entró precipitadamente en la caverna y apenas hubo visto a Jubelum cuando le asestó una puñalada que le dejó sin vida. Jubelas y jubelos, que consiguieron escapar de la caverna, se refugiaron en el país de Gez. Este país era tributario de Israel, y Salomón escribió inmediatamente a Maaca, rey de Gez, diciéndole que entregase a los asesinos a las personas de confianza, que enviara a buscarlos. Consecuentemente, el poderoso monarca armó aquel mismo día a 15 hombres, maestres de los más celosos, entre los cuales se hallaban los 9 que habían hallado a Jubelum. Los 15 maestres se pusieron en camino el 15 del mes que corresponde a nuestro junio, y llegaron al país de Geth el 28 del mismo mes. Inmediatamente presentaron a Manca la carta de Salomón, y aquél, estremeciéndose ante tal noticia, dispuso que se efectuara una severa búsqueda de los 2 asesinos y que se les entregara, sin dilación, a los enviados del muy poderoso rey Salomón. Añadió además que se consideraría feliz con que el estado fuese purgado de seres tan monstruosos. Hízose una minuciosa investigación y, al fin, los 2 criminales fueron localizados en una caverna llamada Ben-Dikar, hijo de la transfixión. Zerbael y Eligán fueron los primeros en descubrirles. Les capturaron y cargaron con cadenas, sobre las que estaba grabado el género de suplicio que se les reservaba. Llegaron a Jerusalén el 15 del mes siguiente, y tan pronto como llegaron, fueron conducidos ante Salomón, quien, después de haber exhalado su justa cólera contra ellos, ordenó que fuesen conducidos a los calabozos de la torre de Ézar, sitio estrecho, y que se les hiciese morir al día siguiente de la muerte más cruel, o que se ejecutó a las 10 de la mañana siguiente. Se les ató a 2 pilares por los pies y el cuello, con los brazos ligados por detrás. Les abrieron el cuerpo desde el pecho hasta el bajo vientre. Los arrancaron y se les abandonó de esta manera, durante 8 horas bajo el sol abrasador. Las moscas y otros insectos abrevaron en la sangre de los asesinos. Estos daban gritos tan lamentables que movieron a sus verdugos a compasión, viéndose obligados por ello a cortarles las cabezas. Sus cuerpos fueron arrojados a los fosos de la ciudad, para que sirvieran de pasto a las bestias feroces. Luego Salomón ordenó que las cabezas de los 3 criminales fuesen expuestas en picas, en el mismo orden en que estos miserables se habían apostado en el templo para asesinar a Hiram, a fin de que constituyesen un ejemplo para todos sus súbditos y particularmente para los obreros albañiles. En consecuencia, la cabeza de Jubelas fue colocada en la puerta del sur, la de Jubelos en la de occidente, y la de Jubelum en la de oriente. En la época en que Salomón excitó a los 3 malvados compañeros contra el gran arquitecto del templo, era un ferviente adorador de Adonai, y sufría la secreta influencia de este enemigo jurado de la descendencia de Caín. Pero, más tarde, Salomón reparó noblemente sus errores. Tras de haber inhumado el cuerpo de Hiram bajo el mismo altar del templo, Salomón, abandonando el culto de Adonai, acabó sus días quemando incienso ante Moloc,
la divinidad de los cirios, genio del fuego, y uno de los lugartenientes del ángel de la luz. Sin embargo, el temor asedió al gran rey constantemente en su gran trono de oro y marfil. Conjuró a todas las potencias de la naturaleza para que le dispensaran su gracia, pero al hacerlo, olvidó al más pequeño de los insectos, la cresa, hombrecillo u obrero del fuego. El insecto, pacientemente, preparó la venganza que era debida al genio del fuego y estuvo royendo, sin detenerse jamás, durante 224 años, hasta que aquel trono ante el cual la tierra parecía doblegarse, se vino abajo con espantable estruendo.